Dios les bendiga en esta mañana. Gracias al Señor por estar nuevamente con ustedes, reunidos por este medio. Agradecemos al Señor por esta oportunidad maravillosa que el Señor nos permite. Mañana de bendición, mañana de estar aquí para transmitir la palabra del Señor. Qué bueno verlos a cada uno de ustedes, qué bueno estar en esta mañana. A pesar de que aquí en nuestra ciudad tenemos un clima frío, de lluvia, aunque ha parado un poco, pero estamos aquí gozosos, alegres de poder transmitir la palabra del Señor, de poder edificarnos espiritualmente a través del mensaje de la palabra del Señor. Creemos en esa mañana y tenemos toda la confianza de que será el formato de cambiar la transmisión, ya que en nuestra ciudad y en nuestro país nos hemos regido especialmente a este tiempo de encierro de fin de semana y no nos hemos podido reunir. Pero creo que esta semana que viene es la última que tenemos de estar confinados el fin de semana. Y creemos que el próximo domingo, con la bendición del Señor, estaremos reunidos en un local físico que es el local de reuniones, el local donde nosotros solemos reunirnos para exaltar y bendecir el nombre del Señor. Así que invito a todos los hermanos de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, para el próximo día domingo. Comenzamos esperemos que las autoridades de nuestro país y de nuestra ciudad solamente sea hasta el día 20 de mayo el confinamiento de fin de semana o estar en casa los fines de semana. Y creemos que Dios nos va a levantar de una manera poderosa para honra y gloria de su santo y precioso nombre. En esta mañana estamos aquí, hermanos, para también unirnos a ese clamor de nuestra iglesia a nivel nacional de ayuno, de oración, tiempo de clamor, tiempo de busca de la presencia del Señor. Desde aquí oramos por cada uno de los compañeros en el ministerio, como también oramos por nuestro país. Oramos por nuestro país. El día 24 de mayo es la posesión del nuevo presidente de la República del Ecuador, así que la Biblia, la palabra del Señor, es clara en enseñarnos de que, bueno, debemos orar por todas las autoridades, debemos orar por todos aquellos que están en eminencia, que están en un puesto de autoridad. Eso es lo que el apóstol San Pablo recomendaba a los hermanos en Cristo. A pesar de que habrá tiempos difíciles, habrá tiempos de circunstancias muchas de las veces adversas, pero Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Hasta aquí el Señor nos tiene guardado y bueno, con algún propósito el Señor nos tiene guardados, el Señor todavía nos tiene acá. Yo creo de una manera muy contundente, enseño esto, de que el momento que el Señor determine sencillamente decir, bueno, hasta aquí nomás, ya has vivido en esta tierra y te vas a mi presencia, bueno, es el momento de irnos. No nos aferramos a este mundo, no nos aferramos a una circunstancia que el Señor ya determinó. Pero mientras tanto, muchas gracias al Señor por tenernos acá. Estamos en esta mañana con la bendición de transmitir tanto en nuestra página de nuestra iglesia Asamblea de Dios Ecuatoriana Baños Cuenca, como también en nuestro perfil personal. Así que queremos agradecer a cada uno de los hermanos de una u otra manera que está enviando saludos. A nuestra hermana Sandy, agradecemos al Señor por el saludo. Agradecemos también, bueno, y esta mañana oramos también por todos, vamos a orar en esta mañana por todos aquellos familiares de nuestros hermanos. Algunos en la mañana estaban comunicándose que uno que otro familiar por alguna circunstancia, bueno, partió de este mundo. Oraremos para que el Señor consuele las vidas de aquellos que todavía quedan acá.
Oramos también por todas las necesidades. Al final estaremos clamándole al Señor. El texto de 1 de Timoteo, solamente al comentario que hice al comienzo, en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2, dice la palabra: exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. El Señor nos manda a orar por todos los hombres. Y el versículo 2 dice: por los reyes, por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila, sosegada, con toda piedad y dignidad. Entonces, como iglesia, nuestro deber como iglesia, como comunidad, es orar por todas las autoridades. Oramos por todos, gracias al Señor. Aleluya. Aquí tengo ya hermanos, algunos hermanos de diferentes lugares que están congregándose a través de la pantalla. Agradecemos al Señor. Enviamos un saludo ahí a nuestra hermana Janet Andrade. Gloria al nombre de Jesús. Gracias al Señor. Y de aquella otra página que también tenemos. Y bueno, y estaremos tratando de transmitir también en otros canales, como en nuestro canal que tenemos en YouTube, también como Asamblea de Dios Baños Cuenca. Entonces ahí también lo estaremos transmitiendo. Gracias al Señor. Aleluya. Un saludo para cada uno de ustedes. Los amamos mucho en Cristo Jesús y creemos que el Señor tiene grandes cosas para nuestras vidas durante todas estas circunstancias. Solamente piense una cosa. Yo creo que hasta aquí, usted que está ahí, hermanos, gracias por ese saludo, hermana Janet, para usted también. Un abrazo ahí para toda la gente que está en el norte de nuestro continente. Gracias al Señor. Solamente piensen en una cosa, hermanos, hasta aquí el Señor lo tiene guardado. Hasta aquí el Señor lo tiene bendecido. Hasta aquí el Señor lo tiene con vida. Esa es una de miles de razones por las cuales usted y yo debemos darle gracias al Señor. Aleluya. Yo creo que, como suelo decir de una manera tan confianzuda y tan amigable, hasta aquí no le faltó un pan en su mesa. Y si usted está de dieta, aunque sea pan integral, ha habido en su casa. Galletas integrales. Gracias al Señor. Aleluya. Agradecemos al Señor por todo aquello. Así que, mis amados hermanos en Cristo, para ustedes un abrazo así, un abrazo virtual, como dicen algunos, queriendo y deseando y orando para que el Señor los bendiga grande y poderosamente. Gloria a Jesús. Aleluya. Quiero en esta mañana, decía también, y retomando la idea, estaremos orando por nuestro próximo presidente también, nuestro próximo presidente de la República. Aquí no hablamos de política, no, nuestro propósito como iglesia no es tender alguna línea política, es solamente cumplir con la palabra que dice que se hagan oraciones, rogativas, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Y ahí dice el versículo 2, por los reyes, por todos los que están en autoridad. En la versión Reina Valera dice por todos los que están en eminencia, en autoridad. ¿Y para qué hay que orar por las autoridades? ¿Para qué hay que orar por las autoridades? Y ahí el versículo 2 responde a esta pregunta cuando dice, para que podamos vivir una vida, primero, tranquila. Gloria a Jesús. Ve, hermana Silvita, gracias, hermana Silvia Quinde, qué bueno, gloria al nombre del Señor. Saludos a usted y a toda su digna familia. Desde acá les enviamos nuestro saludo. Debemos orar por todos los que estén en autoridad para vivir una vida tranquila, sosegada, con toda piedad, para que podamos vivir dignamente. Gracias al Señor, porque podamos vivir dignamente. Agradezco también a la iglesia ahí en Canadá, a nuestro querido pastor Carlos Burgos. Estaremos llevando el mensaje de la palabra por medio de Facebook Live, también el día miércoles, hora de Ecuador, 6 de la tarde. Estaremos llevando el mensaje de la palabra.
Gracias al Señor por todos aquellos amigos, compañeros, aleluya, que de diferentes países que siempre están pendientes de nuestras vidas también. Un saludo a nuestro querido pastor Corson también, que siempre está dialogando con nosotros desde Texas, Estados Unidos. Le enviamos un saludo. Un saludo también a nuestra hermana Glorita Belecela. Gracias por ese. Dios le bendiga, pastor Carlitos. Amén. Gracias al Señor. Para usted también un abrazo. Un abrazo para usted y su digna familia. Que Dios le sea bendiciendo grande y poderosamente. Aleluya. Gracias al Señor. Esperando y orando por cada uno de ustedes, orando por nuestra iglesia también. Queremos hacer ya, tener planes de construcción, de adquisición y cosas por el estilo. Necesitamos mucho del apoyo de cada uno de ustedes. Yo sé que en estos tiempos son difíciles, gloria al nombre del Señor, aleluya. Agradecemos al Señor porque el Señor siempre nos respalda de una u otra manera. Gracias al Señor. Creo que la bendición a través de muchos hermanos nos ha permitido como iglesia estar apoyándoles con un granito de arena, con una roba de arroz, con una funda de aceite, con qué sé yo, con algo que siempre la iglesia sabe llegar a su casa. Y si alguno de ustedes no le ha llegado, solamente mande su contacto, mande su ubicación y nos comunicamos para poder hacerle llegar, Dios permite, en este mes también. No siempre es seguro, pero queremos hacerlo siempre conforme la bendición del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Qué hermosa la palabra, qué hermoso, hermanos, este amor en Cristo Jesús, este cariño para cada uno de ustedes. También saludamos a nuestra hermana Erika, que también está reunida por la otra página. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ahí desde Ochoa, León, siempre desde ese lugar maravilloso también se conectan. Gloria al nombre del Señor. El pueblo del Señor está reunido para exaltar y bendecir el nombre del Señor. Qué bueno estar en esta mañana para escuchar el consejo del pastor. El pastor es un consejero, el pastor es un guía. El pastor no es el juez, no es el que dictamina, no, el pastor es su ayuda. Yo le puedo ayudar en oración, en consejo, en guía, siempre y cuando esa guía siempre va a estar basado en la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Muy bien, agradecemos al Señor por esto. Estamos en una serie de estudios o de reflexiones con las cartas del apóstol San Pedro. En esa mañana quiero que usted pueda ir a su Biblia a Primera de Pedro, capítulo 1, primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo, vamos desde el 1, quiero leer desde el 1, quiero leer dos párrafos en el griego, que tienen algunos versículos, que va desde el versículo 1 al versículo 11. Quiero en esta mañana leer para cada uno de ustedes, y si usted tiene su Biblia, ábrala o prenda su Biblia. Hoy en día ya no hablamos solamente de la Biblia de papel, sino la Biblia también digital, y es bueno tenerla y es bueno leerla en cualquier lugar. Yo soy, cumplo 36 años en este año en el Evangelio, 36 años en el Evangelio. Comencé con una Biblia de papel y los tiempos van cambiando, y ahora más usamos una Biblia digital, y a veces yo leo comentarios o leo ciertas reflexiones que algunos siervos del Señor ponen. Bueno, dice, es mucho mejor la Biblia en papel porque se concentra más. Bueno, yo quizás difiero un poquito. La Biblia digital es mucho más práctica para llevarla a cualquier lugar, y también tener más de 1,000, 2,000, 5,000 recursos para estudiar la palabra. Abra su Biblia, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo,
a los que han recibido una fe como la nuestra mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida, a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ella llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues si estas virtudes, póngale atención a esto del versículo 8, pues si estas virtudes, las que leí hace un instante, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta ahí la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Quiero que esta mañana poner como tema a estos versículos de la palabra. Quiero ponerle un pueblo empoderado. Un pueblo empoderado. La palabra empoderado es una palabra que se escucha mucho en diferentes canales, diferentes medios de transmisión. La palabra empoderado tiene que ver con aquel poder que esa persona ejerce para ejecutar sus objetivos o sus propósitos para llegar a su meta, a su objetivo. Por ejemplo, uno quiere llegar a tener alguien muchas veces puede orar y decir: yo quiero tener una casa en tal lugar, un carro, un bien. Planifica, se sienta a sumar sus ingresos, sus egresos y se proyecta hacia allá. Se está empoderando. ¿Por qué? Porque agarra poder para quizás suprimir ciertos gastos innecesarios y si son necesarios restringirlos hasta cierto punto para llegar hacia la meta. Se empodera. Empodera un sistema de ahorro, se empodera con un sistema, hermanos, de ingresos y egresos, de presupuestos y cosas por el estilo para llegar a ese objetivo. Lo mismo, el empoderamiento quizás en esa persona es lo que le permite llegar a ese objetivo. La palabra empoderarse, coger poder en su vida. Como cristianos, como creyentes, la palabra empoderamiento también es parte del texto bíblico. Es parte del texto bíblico. Al menos en esta semana yo he podido ver, unos 13, unos 5 lugares, aunque hay más en la Biblia, en donde el empoderamiento fue parte de esa comunidad, o parte de ese lugar, o parte de esa persona. Si no hay un empoderamiento, no existe ese deseo de llegar y esas herramientas para llegar hacia ese objetivo. Así que en esa mañana este tema tiene mucho que enseñarnos con lo que dice el apóstol San Pedro. Está comprobado
que las personas empoderadas, que agarran ese poder para llegar a ese objetivo, son personas más felices. Son personas más felices. Leía el testimonio de alguien hace mucho tiempo atrás, de cómo esa persona llegó a gustarle el deseo de leer la Biblia, el deseo. Y esta persona decía que en su hogar, en su escuela, en su colegio, nunca fue una persona lectora. A lo mucho que le gustaba leer eran le gustaba ver a esa persona, eran los dibujitos. Si había dibujos, le interesaba. Si había solo letras, como que el aburrimiento era parte de él. Así que esta persona comenzó a interesarse por la lectura sencillamente leyendo libros pequeños de pocas páginas. Y uno de los libros que le interesó mucho cuando ya se enamoró o se aficionó por la palabra del Señor, era el libro de Filemón, que prácticamente no tiene capítulos, tiene solamente versículos. Y dice que cuando él leyó Filemón, él tuvo la oportunidad de leer 3 veces Filemón y se sintió empoderado. Porque hay personas él decía que hay personas que cuando comienzan a leer un libro, leen la introducción, el prefacio, miran los subtemas ahí que quiere desarrollar el lector y van hasta la página 5 y ahí la frustración les llegó a sus vidas hasta tal punto de que dejó el texto, dejó el libro, quedó en una sencilla intención, sencillamente, de querer leer. Entonces, cuando esta persona leyó Filemón, se sintió empoderada. ¿En qué sentido? ¿Empoderada de qué? Yo sí puedo leer. Yo sí puedo llegar a leer. Así que buscó otro libro de esos, de Primera de Juan, de Segunda de Juan, Tercera de Juan, el libro de Judas. Y aconteció que comenzó a leer 5 capítulos, y Segunda de Juan y Tercera, que eran solamente versículos, y se sintió más empoderado. Hasta tal punto que tuvo oportunidad de leer 3 o 4 veces esos libros pequeños, cortos. Se sintió empoderado. Dice, no, yo sí puedo leer. Dice que la primera lectura es primera lectura a cualquier parte o cualquier libro, y cualquier libro de la Biblia. La primera lectura es una lectura donde nos enseña a conocer más o menos al autor, lo que está queriendo tratar. La segunda lectura es una segunda lectura donde uno comienza ya a profundizar, a adentrarse, a interesarse un poquito más en la lectura. Donde comienza ya a decir, bueno, esto me gusta, esto me hace reflexionar. Y una tercera lectura donde la persona coge su esfero, su resaltador y comienza a hacer esa ejecución de señalar las partes que le impactan, le interesan. Quiere decir que en la tercera lectura ya la persona del testimonio que le cuento es una persona que comienza a asimilar lo que está escrito para su vida. Resultado, comenzó a enamorarse de la lectura. Comenzó a otros libros. Fue al libro de Santiago. Fue a las cartas del apóstol San Pablo. Fue a los evangelios. Y fue a libros más extensos como Génesis, como Éxodo, Levítico, Números, de todos los libros históricos, los profetas. Y terminó ya leyendo de una manera más estructurada la palabra del Señor. Qué bueno.
se empoderó y no perdió el ritmo. El empoderamiento le permitió llegar a un objetivo y el empoderamiento le permitió ser feliz y ser más eficaz. Como creyentes, necesitamos empoderarnos. ¿De qué? Del poder de Dios. Usted y yo necesitamos el poder de Dios para andar con Él todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de un pueblo empoderado, un pueblo que está lleno del poder del Señor, debemos entender para qué, en primer lugar, sirve el poder divino, el poder de Dios en su vida. En segunda de Pedro, en el capítulo que leímos hace un instante, capítulo 2 de segunda de Pedro, dice la palabra del Señor en este versículo, especialmente que nos habla de este versículo, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Y aquí viene, versículo 3 y 4. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Le vuelvo a repetir. Pues su divino poder, el empoderamiento, su divino poder en nosotros. ¿Qué nos ha concedido? Nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. ¿Se da cuenta? Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ella llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Aleluya. Hasta ahí yo creo que si tendríamos que terminar, esto es una bendición. ¿Para qué un pueblo empoderado? En primer lugar, necesita conocer el poder, de dónde viene, el poder divino. Usted y yo tenemos un poder que no es nuestro, es un poder divino. Es el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, ¿para qué el Señor nos da poder? No para que la gente nos vea como super hombres, super ministros, super creyentes. No. El Señor nos da poder, en primer lugar, dice la Biblia, en segunda de Pedro, nos da poder para vivir una piedad, una vida correcta, una vida que le agrada a Dios, una vida que prácticamente está bajo los parámetros del Señor. Gloria al nombre del Señor. Dios en otras palabras, nos proporciona poder para vivir una vida de piedad en medio de una generación prácticamente que está distorsionada por diferentes cosas. Gloria al nombre de Jesús. Así que en esta mañana, mi amado hermano, usted y yo debemos empoderarnos cada vez más. Debemos empoderarnos, ¿para qué? Para vivir una vida piadosa conforme la palabra. Una vida piadosa. Segunda de Pedro en el capítulo 1 versículo 5, mire, dice: por esta razón también, obrando con toda diligencia, hay que actuar rápidamente, en otras palabras. Una vez que uno dice, bueno, yo me he empoderado, tengo el poder de Dios, quiero ser mejor. Tengo que ejecutar mi vida tiene que ser diferente. Ese poder de Dios tiene que ser ejecutado en mi vida hasta tal punto
de que yo tengo que vivir de una manera muy diferente. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pero la Biblia dice, una vez que actúo con diligencia, debo añadir a ese deseo de ser mejor, debo añadir fe. Añadí a vuestra fe virtud. Virtud. La palabra virtud, del griego arete. Y la palabra arete, ¿qué significa? A más de virtud, puede ser traducida como obra maravillosa, poder. Debo añadir a la fe que yo tengo ese deseo de obrar maravillosamente. Ya no quiero ser uno más del montón, no, quiero ser diferente. ¿Por qué quiero ser diferente? Porque el Señor me ha permitido conocerle a Él, y el camino del Señor es el camino de victoria. Debo ser diferente. Y aquí permítame abrir un pequeño paréntesis. Ya no sea una persona que se deja llevar por el consejo de personas, de creyentes y quizás seres humanos que no tienen temor de Dios. Gloria a Jesús. Saludo a mi hermano Juanito. Gracias por estar en contacto. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. No se deje llevar por consejos, filosofías que no tienen el temor de Dios. Por eso yo siempre voy a esto y mi consejo es que su vida tenga como base la palabra del Señor. La palabra. El manual del creyente, el manual de la persona que quiere ser mejor es la palabra del Señor, es la Biblia. Por eso añada a su fe virtud, ese deseo de obrar maravillosamente. Pero quizá usted diga, bueno, yo tengo el deseo, yo quiero obrar, ¿qué más tengo que añadirle? Conocimiento. Versículo 5. Por esta razón también obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud añádele ¿qué? Conocimiento. Añádale hipnosis. Añádale conocimiento. Añádale ciencia. Añádale, hermano, consejo bíblico. Consejo bíblico. Yo en mis pocos tiempos, en los años que yo tengo, más de medio siglo, he podido ver que las personas llegan a equivocarse sencillamente porque no siguen el consejo de la palabra. No siguen el consejo, el manual de la palabra. Siguen el consejo de sus instintos, siguen sus consejos de sus amigos, siguen el consejo del fracaso, de aquel que ha errado, no, sigan un buen consejo, y el mejor consejo que usted y yo podamos seguir es el consejo de la palabra. Es el consejo de la palabra. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Por ejemplo, ¿cuál debe ser el consejo de la palabra? Permíteme ilustrarle de esta manera. No me desvío del tema, solo quiero ilustrar. ¿Cuál es el mejor consejo de la palabra para su matrimonio, para su hogar? En otras palabras, ¿quién es su consejero de matrimonio? No debe ser la palabra. Yo siempre suelo decir esto: ¿quién es el autor del matrimonio? ¿Quién es el que inventó el matrimonio? ¿Quién es el que inventó la familia, el hogar? Dios. Y Dios no es que aquellas personas, no es aquellos seres no es aquel ser que crea las cosas y se olvida. No, mi amado oyente. El Señor creó las cosas y dejó el manual para que usted y yo vivamos conforme ese manual. Y el manual es la palabra. El problema es que muchas de las veces queremos actuar de acuerdo a la filosofía de esa persona,
a la filosofía de aquel grupo, y a veces son filosofías que no tienen nada del temor de Dios. Un abrazo, mi amado amigo Pastor Antonio Fortunato desde Campina Grande. Aleluya. Gracias por ese excelente. Un abrazo para toda la gente en Brasil. Gloria al nombre de Jesús. El mejor manual que usted pueda tener es el manual de la palabra. De la Biblia. De la Biblia. El manual, si Dios es el autor de la vida, si Dios es el autor de muchas cosas, entonces la palabra tiene que ser el manual para su vida. No sigue el consejo de otras personas. Y muchas de las veces personas que no conocen a Dios, que no tienen madurez, que no tienen, quizá una cosa es amistad, otra cosa es un consejo cierto. Por ejemplo, si va al libro de Proverbios capítulo 24, versículo 3, mire lo que la Biblia dice. Con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Y 4, lo que dice Pedro, con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable. 3 cosas se necesitan como principio, no son las únicas, hay mucho más, pero como principio para un hogar. Primero, sabiduría. Y la sabiduría, según Proverbios 24:3, dice, es necesaria para edificar una casa. No habla de la construcción de ladrillos, de bloques, de cemento, no. Habla de su hogar. El hogar se edifica con sabiduría. Segundo, con prudencia. ¿Para qué necesitamos la prudencia? Para afianzar. Otros lo traducen como en el hebreo la palabra prudencia. También puede ser traducida como talento. Con talento se afianza. Con habilidad también puede ser otra traducción, si no entiende prudencia. Con habilidad se afianza el hogar. Con talento. Con inteligencia, dice otra versión. Todas estas cosas son necesarias. ¿Y qué más dice el versículo 4? Con conocimiento. Con conocimiento. Con conocimiento. Gloria al nombre del Señor. ¿Se llenan qué? Las cámaras, los dormitorios. ¿Pero qué habla? Hay que tener conocimiento de lo que es un hogar, un matrimonio. No dejar llevar por los instintos solamente. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, el apóstol San Pedro dice que una vez que nosotros añadamos a nuestra fe virtud, debemos añadir a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. Y al dominio propio hay que añadirle perseverancia. Y a la perseverancia, antes de ir a la siguiente virtud, la perseverancia es necesaria para la vida cristiana. La perseverancia es necesaria cuando vienen las pruebas, dificultades, adversidades y hasta cuando vienen las victorias. Yo conozco personas de que cuando están en prueba tratan de ser perseverantes, pero cuando están en victoria se olvidaron del Señor. Entonces la perseverancia es importantísima para el empoderamiento. El Señor me ha dado poder, pero tengo que ser perseverante. Tengo que ser perseverante en el camino del Señor. Tengo que ser una persona que esté ahí en viento, marea, tormenta, aflicción, alegría, victoria. Tengo que ser perseverante confiando en el Señor, alegrándome en el Señor, siendo una persona en todo tiempo humilde y perseverante en el camino del Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Necesito perseverancia como virtud del creyente en mi vida, como virtud cristiana en mi vida. ¿Para qué? Para ese empoderamiento. Entonces ahí el Señor nos da victoria tras victoria. Victoria. Ahora, nadie tiene la vida perfecta. Siempre habrá sus tropiezos, sus dificultades, sí.
Y la Biblia dice, la caída es del hombre, la levantada es de Dios. A más de la perseverancia, dice, añadida a la perseverancia piedad, una vida cristiana temerosa delante del Señor. Añadir a la perseverancia piedad. También puede ser traducida a la piedad como una conducta religiosa, como una conducta espiritual correcta. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pero añadida a la piedad también, ¿qué cosa? Fraternidad. Mire lo que la palabra es tan hermosa, que son virtudes que el Señor nos dice que vayamos añadiendo. Otra versión dice, añadir a la vida religiosa o a la vida espiritual, a la piedad, añadan fraternidad. O quizás otros le traducen como amor fraterno. Ayudamos a la iglesia, ayudamos a los hermanos en Cristo, ayudamos a nuestro prójimo, ayudamos a todos los que están necesitados de otra manera, de acuerdo a nuestras condiciones, podemos ayudar. Pero todos bajo la sombrilla o el parámetro del amor fraternal. No para ser mejores, no para ser vistos por los hombres, no para que nos tengan en una estima que no es correcta, no. Es necesario hacer las cosas por amor fraternal, por fraternidad. Y a la fraternidad, al amor fraternal, hay que añadirle amor. La palabra amor del griego agapao o ágape, la conjugación agapao. Y el amor agapao es un amor desinteresado. Gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿para qué es necesario estas virtudes en su vida, en mi vida? ¿Para qué necesitamos esto de la virtud, del conocimiento, del dominio propio, de la perseverancia, de la piedad, de la fraternidad, del amor? ¿Para qué? Si ya estamos empoderados, necesitamos esto. ¿Para qué? Versículo 8. Dice la palabra, capítulo 1, versículo 8 de Primera de Pedro. Pues estas virtudes, al estar en ustedes, en vosotros, y al abundar, no os dejarán estar ociosos o inútiles, dice otra versión, ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué necesitamos estas virtudes? Para estar empoderados y llegar al objetivo. Llegar al objetivo. Llegar un día a esa presencia maravillosa del Señor. Entonces, el Señor nos permite, por medio de estas virtudes, hermano, ser productivos en nuestra vida. Ser productivos. Ahora, ¿qué pasa con aquel que no se empoderó, pero no ejecutó estas virtudes? Versículo 9. Porque el que carece de estas virtudes, primero es ciego espiritual, es corto de vista, es miope, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. ¿Qué pasa con aquella persona que no tiene estas virtudes en su vida? No tiene estas virtudes. Llegó al conocimiento del Señor, el Señor la empoderó, pero no, esas virtudes quedaron estériles, quedaron ahí, estancadas. Sencillamente esa persona es egoísta porque piensa solamente en él. En segundo lugar, es una persona que se olvidó de quién le purificó sus pecados, quién le limpió sus pecados, quién le dio la oportunidad de conocer a Cristo, quién le dio la oportunidad de conocerle a Él para ser mejor. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, el apóstol San Pedro tiene mucho que enseñarnos con esto de saber qué es tener o ser un pueblo empoderado. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Y continúa el versículo 9, el versículo 10 dice, así que hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado. Vuestro llamado. Gloria al nombre de Jesús. En segundo lugar, por eso le leí anticipadamente esto, un pueblo empoderado no solamente sabe de dónde viene el poder que tiene, poder de Dios. Incluso el Deuteronomio dice que el Señor te da poder para hacer riquezas. El Señor te da poder para exaltar y bendecir su nombre.
El Señor te da poder para que las puertas se abran y seas bendecido. El Señor te ha empoderado, el Señor nos ha empoderado. Un pueblo empoderado, en segundo lugar, es consciente de su llamamiento divino. Es consciente de su llamamiento divino. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, leí hace un instante que dice: así que, hermanos, sed tanto más diligentes en hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios. ¿Quién le llamó a usted? ¿Quién lo llamó para servirle? ¿Quién le llamó para conocerle? ¿Quién es aquel que abrió las puertas para que lo bendiga? ¿No es Dios? ¿No es del Señor? Y el Señor lo llamó con un propósito. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, en primer lugar debemos tener en claro una cosa, firme en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Quién nos ha llamado? Es Dios. El Señor, la palabra dice, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Pues de esta manera os será concedida, dice la Biblia, ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En otras palabras, un pueblo empoderado tiene que conocer que su llamamiento es de parte de Dios. ¿Para qué? Para dar testimonio en esta tierra de quién lo ha llamado. Y un día entrar a la presencia del Señor ampliamente. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces, versículo 12 dice: por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis. Y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos y recordándoos estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Porque también yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, podáis recordar estas cosas. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Qué hermosa la palabra. Entonces, en segundo lugar, afirme su llamamiento. El Señor lo llamó. No, nada de que el Señor me olvidó, de que el Señor ya no me escucha, de que el Señor está lejos de mí. No, el Señor está ahí con usted. El Señor es omnipresente. Puede estar aquí al lado mío, puede estar en mi vida, puede estar en el otro lado del mundo. El Señor está con usted. Clama a mí, yo te responderé, dice la Biblia. Clámele al Señor, búsquele al Señor de todo su corazón. El Señor lo ha llamado, el Señor tiene un propósito en su vida. Sí, pastor, pero muchas veces tropiezo. Muy bien, tropezó, levántese en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de bendición. No se quede estancado, no se quede ahí en la caída, levántese, busque del Señor. El Señor está con usted. Pastor, ya he orado 5, 10 años, ore más. Aleluya, en cualquier momento el Señor le da victoria. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, afirme su llamamiento y recuerde su llamamiento. Recuerde quién lo llamó. Recuerde cómo el Señor lo ha llamado. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el empoderamiento de parte de Dios, el empoderamiento que hemos visto en diferentes lugares. Solamente en el libro de Éxodo capítulo 9, versículo 13 dice, cuando el empoderamiento podemos ver manifestado en el pueblo de Israel, cuando dice: entonces dijo el Señor a Moisés: levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón y dile. Levántate, en otras palabras, empodérate. Empodérate con autoridad y dile a Faraón: así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre todos tus siervos, sobre todo tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en la tierra. Porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, y habría sido cortado de la tierra, pero en verdad, por esta razón, te he permitido permanecer para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. ¿Por qué el Señor lo empoderó a Moisés?
para que se levante y vaya donde Faraón. Y para que Moisés vea las maravillas que el Señor hace. Y el Señor no le ha mostrado a usted las maravillas de Dios en su vida. No le ha mostrado. El Señor le ha mostrado grandes cosas en su vida. Podemos ver el empoderamiento. El empoderamiento, en este caso, allí en Egipto. El Señor no quería que el pueblo esté ahí menos preso de Egipto. No, el Señor tenía grandes cosas para la vida del pueblo de Israel, pero tenía que levantar un hombre. Tenía que empoderarse, tenía que ver las manifestaciones de Dios. ¿Para qué? Para que Moisés pueda decir, no, el Señor está con nosotros, somos nosotros bendecidos, el Señor nos va a dar victoria. Salmo 63, versículo 1 al 6, mire lo que dice. El Salmo 63, el versículo 1. Gloria al nombre del Señor. Mire lo que dice el salmista en esta ocasión. Nos habla de una manera de que el pueblo puede ser empoderado de una manera maravillosa. Quiero leerle de esta versión tradicional, que es la versión, es la Reina Valera. Por lo general es una traducción que siempre la usamos, pero me gusta como dice en esta ocasión. El capítulo 63, versículo 1 dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. Y en tu nombre alzaré mis manos. Como el meollo y de grosura será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿por qué necesitaba el salmista David ser empoderado? ¿Para qué necesitaba ese poder? Dice aquí. David decía que de mañana él se levantaba a buscar la presencia del Señor, a orar. ¿Por qué? Porque su alma tenía sed. Su cuerpo anhelaba estar en la presencia del Señor. Y el versículo 2 dice: para ver tu poder y tu gloria, así como la he mirado en el santuario. Gloria al nombre de Jesús. Qué cosa tan maravillosa que nos enseña la palabra. Entonces, ahí hemos podido ver algunos ejemplos del empoderamiento del Señor. Del empoderamiento. Y en esta mañana no es la excepción, mi amado oyente. Quiero terminar de esta manera. Quiero decirle en esta mañana: Dios lo ha bendecido, lo ha empoderado con algún propósito. Dios le ha dado un puesto en su trabajo para hacer bendición. No solo para su familia, para la iglesia, para la comunidad. Dios le ha dado un negocio, un trabajo. Dios le ha dado vida, Dios le ha dado salud. Le ha empoderado, ¿para qué? Para que llegue a ese objetivo de ser mejor, de tener una vida santa, de tener una vida consagrada, de tener una vida que no se olvide quién lo ha llamado, que recuerde cómo el Señor lo ha sacado, como dice el salmista, del lodo cenagoso, para ser un instrumento de bendición. Que Dios le bendiga en esta mañana. Que Dios derrame grandes bendiciones sobre su vida. Gloria al nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús en esta mañana, oro por todos aquellos que están, Señor, conectados a nuestros canales maravillosos, Señor. Pedimos que tú los bendigas. Pedimos, Señor, por aquellos, Señor, mi Dios, que están, mi Dios, tristes, quizás perdieron algún familiar. Señor, oramos, Señor, mi Dios, por la cuñada de nuestro hermano Juanito, Padre Quesada. En el nombre de Jesús, Señor, consuela la vida de ellos, Señor. Oramos, Señor, por todos aquellos, Señor, que
nos miran fuera de nuestra ciudad, de nuestro país, Señor amado. Oramos por ellos y creemos y tenemos la firme convicción, Señor, de que tú tienes mejores días para nosotros, Señor, para honra y gloria de tu santo y precioso nombre. Gracias por cada vida. Los bendecimos con las promesas de tu palabra, Señor. Que tus promesas recaigan sobre cada vida, Señor. Manda salud, manda abundancia, manda victoria, manda sanidad, Señor maravilloso. Manda, mi Dios, puertas abiertas, Señor. Restauración de hogares, Señor. Restauración de vidas, Padre, en el nombre de Jesús en esta mañana. Gracias te damos, mi Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga grande y abundantemente. Un abrazo para todos.